¿Sabías que un futbolista colombiano pasó de ser héroe nacional a convertirse en el símbolo de una de las noches más oscuras en la historia del deporte? Porque esta no es solamente la historia de un autogol, es la historia de cómo una fracción de segundo puede cambiar la vida de una persona para siempre. Y también es la historia de un país entero viviendo bajo una presión tan extrema que el fútbol dejó de ser solamente fútbol. Quédate hasta el final, porque además preparamos una canción original inspirada en esta tragedia real, y probablemente sea una de las más dolorosas que hemos hecho en este canal. Fue una historia demasiado grande para un solo corazón. Estados Unidos, Mundial de 1994. Colombia llegaba como una de las selecciones más admiradas del planeta. Muchos expertos la colocaban incluso como candidata al título. Tenían talento, velocidad y una generación irrepetible. Carlos Valderrama, Freddy Rincón, Faustino Asprilla, y en defensa un hombre elegante y tranquilo llamado Andrés Escobar. Le decían el caballero del fútbol. Nunca era protagonista de escándalos. No buscaba cámaras, no gritaba y no provocaba. Jugaba con calma, como si el ruido del estadio no pudiera tocarlo. Para millones de colombianos, Andrés representaba algo más que un jugador. Representaba estabilidad y orgullo nacional. Pero detrás del entusiasmo que rodeaba a Colombia, existía otra realidad mucho más pesada. El país atravesaba una época extremadamente complicada. Había demasiado dinero moviéndose alrededor del fútbol, demasiadas apuestas clandestinas, demasiada presión invisible, y aunque muchos aficionados no lo sabían, algunos partidos ya no representaban únicamente orgullo deportivo, representaban intereses enormes, intereses capaces de transformar un simple resultado en un problema gigantesco. El 22 de junio de 1994, Colombia enfrentó a Estados Unidos. Era un partido que debían ganar sí o sí. La presión era inmensa. Millones de personas esperaban una victoria. Y entonces ocurrió el momento que cambiaría la historia. Minuto 34. Un centro peligroso entra al área colombiana. Andrés intenta cortar el balón antes de que llegue al delantero rival. Una decisión que cualquier defensa tomaría. Una jugada de apenas un segundo. Pero el balón cambia de dirección y termina entrando en su propio arco. Silencio, después gritos, después incredulidad. El estadio entero explotó. Los jugadores se miraban sin entender. Escobar bajó la cabeza. Y en ese instante, aunque nadie podía imaginarlo todavía, algo comenzó a romperse alrededor de él. Colombia perdió el partido. Después quedó eliminada del Mundial. Y lo que debía ser solamente una derrota deportiva empezó a convertirse en algo mucho más oscuro. Los programas deportivos comenzaron a señalar culpables. La prensa repetía la jugada una y otra vez. Las calles hablaban del autogol, como si todo el fracaso de un país pudiera resumirse en un solo rebote. Pero lo más inquietante era lo que ocurría fuera de cámaras. Porque alrededor del Mundial se habían movido cantidades enormes de dinero clandestino. Había personas que no veían el fútbol como pasión, sino como negocio. Y cuando el negocio se derrumba, aparecen las consecuencias. Andrés sabía que la situación estaba tensa. Algunos amigos le recomendaron mantenerse alejado del foco público durante un tiempo. Pero él no quería esconderse. De hecho, escribió un texto para un periódico colombiano poco después de la eliminación. Un mensaje sereno, maduro y humano. Dijo que la vida no terminaba ahí, que el fútbol daba revanchas, que Colombia debía levantarse. Y cerró el texto con una frase que hoy resulta devastadora. Nos vemos pronto. 10 días después de regresar a Medellín, ocurrió la tragedia. Era de noche. Andrés había salido con algunos amigos y en el estacionamiento de un restaurante comenzó una discusión relacionada con el Mundial. Lo que siguió después quedó marcado para siempre en la historia del deporte. El país entero despertó conmocionado. La noticia cruzó fronteras. Nadie podía creer que un jugador profesional hubiera terminado involucrado en un episodio tan brutal
por una jugada accidental. Tenía apenas 27 años. Y de pronto el fútbol mundial entendió algo aterrador. A veces los jugadores no cargan solamente camisetas, cargan expectativas, dinero, presión social, orgullo nacional y en ciertos contextos incluso miedo. Con el paso de los años, la figura de Andrés Escobar se transformó en símbolo, no del error, sino de la fragilidad humana detrás del deporte profesional. Porque el autogol nunca definió quién era él. Sus compañeros hablaban de su humildad, de su educación, de su calma, de la manera en que trataba a todos con respeto. Pero la historia terminó congelando una sola imagen. Ese balón entrando lentamente al arco, como si un instante pudiera borrar toda una vida. Y quizá eso es lo más perturbador de esta historia. Pensar en cuántas veces tomamos decisiones en segundos. Una palabra, un movimiento, un error humano completamente normal, sin imaginar que el contexto alrededor puede transformar ese instante en algo irreversible. Hoy, décadas después, Andrés Escobar sigue siendo recordado en Colombia no como un villano, sino como una advertencia. Una advertencia sobre lo que ocurre cuando el deporte deja de ser humano, cuando la presión destruye la empatía, y cuando olvidamos que detrás de cada uniforme existe una persona real, una persona que siente miedo, que siente culpa, que escucha críticas, y que jamás debería cargar sola con el peso completo de una nación, porque al final ningún partido vale más que una vida, y ninguna jugada debería terminar convirtiéndose en una condena eterna. Y si esta historia te impactó, quédate para escuchar la canción original que preparamos inspirada en esta tragedia. Porque a veces la música logra decir lo que las palabras ya no pueden explicar. La cancha estaba llena, pero él estaba solo. 90 minutos y un país entero respirando detrás de un balón. Caliente del 94, Colombia soñando tocar el milagro. Las calles cantaban victoria temprana, banderas al cielo, orgullo en las manos. Valderrama lento marcando el destino, Rincón encendido buscando el camino, y atrás vigilando la noche y el juego, un hombre tranquilo cuidando el terreno. Le decían caballero por su forma de mirar, nunca hablaba demasiado, solo quería jugar. Y el balón cambió de ruta, como cambia el corazón. Una noche en un segundo le dio vuelta a la nación. No fue culpa, no fue miedo, fue el destino contra el sol. Pero el peso de un país lo terminó quebrando a él. Nadie sabe lo que carga un jugador. La televisión repitiendo el momento, las radios hablando del mismo fragmento, millones mirando la misma jugada, como si una vida valiera una falla. Pero afuera del estadio había silencio, miradas extrañas flotando en el viento, dinero escondido detrás del deporte, sombras apostando quién pierde esa noche. Y él escribió:
la vida sigue. Nos veremos pronto, sin saber que esa frase dolería tantos años después. Y el balón cambió de ruta, como cambia el corazón. Una noche en un segundo le dio vuelta a la nación. No fue culpa, no fue miedo, fue el destino contra el sol. Pero el peso de un país lo terminó quebrando a él. Medellín dormía bajo luces lejanas, la ciudad respiraba tensión en las plazas. Él salió con amigos buscando calma, sin imaginar lo que esperaba el alba. Y desde aquel día quedó para siempre su nombre flotando en la mente de gente. No como un villano ni como un error, sino como un hombre que cargó demasiado dolor. A veces olvidamos que detrás de una camiseta también existe un ser humano. Porque el balón cambia de ruta y también cambia el final. Hay heridas invisibles que nadie quiere mirar. No fue culpa, no fue miedo, no fue falta de valor. Fue una historia demasiado grande para un solo corazón. La cancha quedó vacía, pero su nombre no se fue. ¡Ay! Andrés, el caballero